estoy más que probando. Ya está corriendo. Yo corto, edito luego. Buenos días. Buenos días, estudiantes. Antes, ahora y siempre. Mi nombre es Lester Caleb Santiago Torres y soy el co-coordinador de la mesa de diálogo Martin Luther King, y a nombre de nuestra organización le damos una cordial bienvenida al conversatorio Martin Luther King Jr. y Malcolm X, Encuentro de Visiones. Agradecemos a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, el Siempre Colegio, por abrirnos sus puertas y recibirnos en esta mañana. Vaya nuestro agradecimiento muy especial a cada una de las personas que se han honrado en llegar hasta aquí, y al doctor Lester McGrath, profesor de la Facultad de Humanidades de este recinto, quien ha facilitado este encuentro. También extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Agustina Lubis, al doctor Eliseo Pérez, quienes han respondido a nuestra invitación junto a Lester McGrath para facilitar este diálogo en la mañana. Lester, agradecemos a la profesora Marla Pérez, que también ha cedido el espacio y parte de su clase para estar con nosotros. Gracias. Gracias, profesora. Para los que ustedes no conozcan nuestra organización, unos breves datos, aunque ustedes han recibido un tríptico o brochure sobre la organización, pero permítanme decirles que la Mesa de Diálogo Martin Luther King fue fundada en el 2011 por un grupo de cristianos y cristianas, puertorriqueños y puertorriqueñas, que aspiramos o que, inspirados en el legado del reverendo Martin Luther King Jr., deseamos promover el pensamiento liberacionista del cristianismo para ser una voz alternativa a un cristianismo fundamentalista. Nuestra misión como organización es promover el legado del reverendo Martin Luther King Jr., la resistencia y la acción activa no violenta y las teorías liberacionistas en la sociedad puertorriqueña como método para la abolición de todo tipo y forma de explotación, discrimen, exclusión, desigualdad y opresión, y para promover la solidaridad y la colaboración. La visión de nuestra organización es ser una voz alternativa, otra voz diferente, que desde el cristianismo ecuménico de carácter profético promueve y facilita el diálogo con y entre diversos sectores de la sociedad puertorriqueña en su relación con el Caribe y el mundo, para brindar impulso a las transformaciones sociales necesarias para crear una sociedad a la cual aspiramos y creemos que es posible, más justa y equitativa. Las personas que deseen pueden hacerse miembros de nuestra organización hoy. Hay una cuota especial para los estudiantes. Sabemos que siempre los estudiantes están peladitos. Al final de la actividad vamos a estar reclutando miembros para la organización, lo cual pueden hacer pagando su cuota anual. También les invitamos a adquirir la camiseta Venceremos. Con ella estarán también aportando económicamente a nuestra organización. Les invitamos también a visitar nuestra página web, mesa de diálogo mlk.org, no como está allí, no es .com, es .org, donde obtendrán valiosa información sobre la mesa, ponencias, artículos e información general sobre el legado de Martin Luther King Jr. Por favor, no se vayan sin antes dejarnos sus datos para mantener contacto con ustedes. Estamos distribuyendo una lista, hay varias listas, los profesores tienen una y nuestra organización tiene otra. Si usted nos deja su correo electrónico, van a estar recibiendo información constantemente de las actividades que desarrollamos a través de toda la isla. Con este conversatorio
concluimos la tercera jornada Martin Luther King Jr. El tema de hoy es una respuesta de nuestra organización a una solicitud de personas interesadas en conocer más sobre el legado de Martin Luther King Jr. y su contraparte o contraste con otras propuestas a los problemas del racismo y la segregación que encaró y todavía encara la sociedad estadounidense. Hoy contrastaremos las propuestas de King y Malcolm X, ambos líderes de movimientos que resistieron la injusta estructura del racismo. Hoy colocamos las visiones de ambos sobre la mesa para examinar su pertinencia a nuestra realidad puertorriqueña. Tenemos problemas con el audio, en algún momento no se está escuchando el micrófono, ¿verdad? Pero entonces en algún momento creo que van a resolvernos el problema, así que les vamos a pedir, ¿verdad?, disculpas por este inconveniente. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Y sin más, les dejo a la doctora Agustina Lubis para comenzar este conversatorio. Los datos sobre la doctora Lubis, ustedes los tienen en el programa. Buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. El reverendo Martin Luther King Jr. salía una tarde de una conferencia de prensa cuando un hombre alto, negro, surgió de la multitud y se puso en su camino. Malcolm X, el líder negro musulmán, le saludó. Me alegro verte, le dijo. Y los fotógrafos aprovecharon para captar la imagen de su único encuentro. Aquel encuentro fue el 26 de marzo de 1964 y duró solo un minuto, pero la foto de ese momento ha cautivado a estudiosos y seguidores de ambos por más de 48 años. Malcolm X y Martin Luther King Jr. nunca tuvieron la oportunidad de hacer una alianza, aunque ambos luchaban por los derechos civiles. El primero fue asesinado en Harlem en 1965 y el segundo 3 años después en Memphis, Tennessee. Ambos tenían 39 años cuando murieron. A los dos los abandonaron los que antes los apoyaban y ninguno de los dos dejó dinero ni a sus esposas ni a sus hijos porque se negaron a beneficiarse de su activismo. Hoy hemos invitado a 2 amigos para que exploremos las consecuencias de un encuentro, de un posible encuentro de visiones entre estos 2 líderes luchadores por los derechos civiles. Hemos invitado al doctor Eliseo Pérez Álvarez, quien va a estar conversando con nosotros sobre la visión de Martin Luther King Jr. El doctor Pérez es oriundo de México, autor de más de 10 libros, estudió teología y filosofía en la Ciudad de México, en Atlanta, en Chicago y en Copenhague. Ha desarrollado la docencia y la pastoral en México, aquí en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes y en los Estados Unidos. Y actualmente es director del programa Educación Teológica Avanzada del Pueblo Latino, incorporada al Consorcio de Seminarios para la Educación Pastoral Urbana en Chicago. Demos la bienvenida al doctor Eliseo Pérez. Lo que el técnico nos ayuda en el sonido, varios comentarios dirigidos a mis estudiantes. Ustedes acaban de firmar la hoja de asistencia para la mesa de diálogo. Ellos les mandarán a ustedes email, les ofrecerán hacerse miembros de la mesa de diálogo Martin Luther King. Los míos, el registro de asistencia de mis estudiantes está aquí. Yo lo estoy escondiendo como si fuera un tesoro. Cuando se acabe la actividad a las 12, voy a poner las 4 hojas de las 4 secciones aquí. Así que la fila no va a ser muy larga, 3 o 4 en cada fila, porque va a estar en las 4 esquinas de esta mesa. Sí, ¿Okay? sí. Les repito nuevamente, el tema es libre con tal de que se asocie a algunos de estos 2 exponentes, Malcolm X o Martin Luther King, y tienen hasta el último día de clase para escribirlo y entregarlo. Estoy a su disposición, todos tienen mi teléfono y todos tienen mi email. Así que
este fin de semana cuando ustedes quieran. El que tenga algún tipo de confusión con el trabajo, se comunican conmigo. ¿Ok? Gracias. Sí. Damos muchas gracias a Wilberto que salvó la patria. Yo tenía un chorro de voz, pero ya no. Esos fueron esos años. Es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la mesa de diálogo, Martin Luther King, a la doctora Agustina Luis, a la compañera Iris de la Rosa, al compañero Lester Caleb, a William Fred Santiago, que una vez sometió mi nombre por ahí. Él acaba de publicar esta biografía sobre Martin Luther King en Arroz y Habichuelas, la primera biografía jibarita desde el contexto de Puerto Rico. Lester Caleb se comunica con él para su compra, pero es una chulería. Agradezco mucho las instalaciones aquí de la Universidad de Puerto Rico, también a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Yo siempre me presento como Borimex porque los 6 años que estuve aquí y que he seguido viniendo me han marcado. Y es un gusto estar en Mayagüez, la tierra, la cuna de Eugenio María de Hostos, gran educador y filósofo, sociólogo, escritor y demás. Y también la tierra del mango y de toda esta tradición rica de siglos de esta tradición intelectual. Me dijeron que dijera una palabra solamente en 5 minutos sobre Martin Luther King para provocarlos y provocarlas, para dificultarnos la vida, un poquito para animar al palique. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Celebro mucho el que hayan asistido para conocer o reconocer estos símbolos de la lucha por los derechos civiles. James Cone, profesor del Union Theological Seminary, que escribió esa biografía sobre los dos. Él fue mi profesor en 1990, antes de escribir este libro, y él nos contaba que ahí en el seminario Union de Nueva York, él ofrece un curso regular sobre Malcolm X, y que una vez un estudiante un poco despistado le dijo: permiso, profesor. Dice: sí, ¿qué se te ofrece? Le dice: me gustaría matricularme a su curso, pero dígame siquiera un poquito quién es ese Malcolm el Décimo. Le dice: anda pa'l carajo. Así es que en un momento más nuestro colega Lester McGrath les va a presentar a Malcolm X para no pasar un momento ahí bochornoso. Por lo menos vamos a aprender que no es él. ¿Quién es Malcolm X? Me alegro que este evento se dé en el contexto del 50 aniversario de la Marcha de los Derechos Civiles a Washington y del 45 aniversario del asesinato de este profeta Martin Luther King. Ahí en Washington fue donde Martin Luther King le concedieron únicamente 8 minutos para decir su discurso, y ese discurso de "tengo un sueño" le ha quitado el sueño a infinidad de personas.
porque no es el sueño americano, es el sueño económico, es un sueño de la justicia social, es un sueño que pisa callos, es un sueño con los ojos abiertos, es un sueño realizable. Asimismo, es bien significativo el hecho de que este aniversario se dé a unos días después de la muerte de Margaret Thatcher y su famosa Tina o There's no alternative. No hay otra salida, no hay otra alternativa sino la suya, la del capitalismo. El grito de venceremos y la biografía de venceremos y el sueño de Luther King y la pesadilla de Malcolm X nos recuerdan que esa Tina ya está en otro lugar, que esa Tina ya se fue, que, como decía César Chávez, sí se puede, que siempre hay caminante, no hay camino, se hace el camino al andar y siempre hay esperanza. El canto de batalla de los derechos civiles en los 60s, We Shall Overcome, o Venceremos, fue el antídoto contra todo determinismo económico. Otros Estados Unidos son posibles. Hay un mañana, siempre hay un mañana. El mañana no es dejar para mañana lo que se puede hacer pasado mañana. El mañana será diferente. Siempre hay que hacer la diferencia entre no se puede hacer nada y no se puede hacer nada más. Siempre hay algo que se puede. Una de las intérpretes latinas de We Shall Overcome, o Venceremos, fue nada menos que la chicana Joan Baez, aquella famosa de Woodstock y que todavía sigue después de 60 años, sigue cantando sus canciones de protesta. Joan Baez era la cuáquera, fue a parar a la cárcel por no pagar sus impuestos para la guerra de Vietnam. En 1956, Joan Baez escuchó a Martin Luther King Jr. en el seminario cuáquero y en esa ocasión King la marcó. En 1963 ella voluntarió como chofera de Martin Luther King y Jesse Jackson y cuenta que no pararon de contar chistes racistas desde el aeropuerto hasta la marcha. Martin Luther King Jr. fue ordenado pastor bautista a los 17 años. Alcanzó renombre nacional en 1963 al encabezar las demostraciones en Birmingham. Eso mismo le contó para ser declarado el hombre del año de la revista Time. Fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964 y asesinado el 4 de abril de 1968. Desgraciadamente, su contribución liberadora ha venido a menos debido al Alzheimer estructural, a la descontextualización de su pensamiento y obra y a su reducción a un mero reformista o promotor de la caridad. A que Ronald Reagan haya firmado la legislación del día feriado de Martin Luther King Jr. con la agenda de quitarle su aguijón político. Martin Luther King Jr., siguiendo a Søren Kierkegaard, un profeta danés del siglo XIX, y siguiendo a Sócrates, él se concebía a sí mismo como un mosquito chabón. Siempre estaba chavando y chavando, con tal de que la sociedad no se durmiera y en pro de la justicia social. Su pensamiento ha venido a menos también debido a que el 16 de octubre del 2011 Obama asociara a Martin Luther King Jr. más a un monumento de mármol que a un movimiento de las clases sufrientes y sufridas. Con todo ello, está prohibido olvidar. Y no podemos olvidar lo que gritó
algunas horas antes de su muerte, que decía: la cobardía nos plantea la pregunta, ¿es peligroso? El oportunismo nos plantea la pregunta, ¿es cortés? La vanidad nos plantea la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia nos plantea la pregunta, ¿es justo? Martin Luther King Jr. y Malcolm X lucharon y se criticaron cada uno por su lado, hasta que el 26 de marzo, como lo mencionó la doctora Agustina Luis, de 1964, se estrecharon las manos en Washington. Los medios masivos de desinformación tuvieron mucho que ver con este distanciamiento, pero en honor a la verdad, tuvieron mucho en común. Ambos tenían 39 años cuando fueron asesinados, ambos eran de cuna bautista, ambos predicaron y aplicaron la sumisión femenina, desgraciadamente. Hubo que esperar hasta que Alice Walker acuñara el término womanist o feminista o mujerista para incorporar la perspectiva mujerista de equidad de género en la teología afroamericana. Ambos fallaron en nombrar y denunciar el clasismo debido en parte al espíritu anticomunista presente hasta en la sopa. It's better death than red. Es mejor primero muerto que ser rojo comunista. Ambos hicieron aportaciones medulares en torno a la identidad afroamericana y a la doctrina de la imagen de Dios. Solo así se hace justicia a las declaraciones de Muhammad Ali o Cassius Clay, soy el más grande de todos, de Aretha Franklin, respeto, o de James Brown entonando, soy negro y a mucho orgullo. Ellos tres nunca tuvieron que decir, ¿y tu abuela dónde está? Porque la abuela estaba en el comedor comiendo con todos, con todas. Ambos celebraron la diversidad racial estadounidense. En boca de Jesse Jackson, este arco iris no es una flaqueza, sino que es una fortaleza. Y ambos urgieron al pueblo a educarse como lo están haciendo ustedes en esta mañana y en este recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Martin Luther King obtuvo su PhD, su doctorado a los 26 años. Estudió en la misma universidad donde estudió el colega Lester McGrath. Y Luther King decía, tenemos la responsabilidad moral de ser inteligentes y a no confundir espiritualidad con muscularidad. Ambos cruzaron sus sueños y proyectos. Malcolm, a partir de su destitución como líder musulmán y de su viaje a la Meca en 1964, y Luther King después del asesinato de Malcolm. Ambos recurrieron al humor para mantenerse a flote en esa sociedad que no digo denigraba, porque denigrar es un término racista, viene de negro, acepto más negro, sino que los degradaba, que los deshumanizaba. Martin Luther King consideraba sumamente graciosa la frase refiriéndose a los Estados Unidos, Sweet Land of Liberty, y otras vainas. La risa hacía las veces del llanto y del sufrimiento. Si escuchan a alguien reír es porque su dolor es tan grande que tiene que recurrir a la risa. No es gratuita la expresión, se murió de risa. Y antes de que nos muramos de risa, le dejo el micrófono al colega Lester y pasamos al palique. Muchas gracias, Eliseo. También hemos invitado al doctor Lester McGrath, que ustedes lo conocen muy bien. El doctor McGrath es catedrático aquí asociado del Departamento de Humanidades de este recinto. Estudió química, estudió teología también en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, e historia y sociología en Boston University. Fue profesor de historia eclesiástica y sociología de la religión en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Fue presidente del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, miembro de la Coalición de Iglesias
Vieques y de la Coordinadora Todo Puerto Rico con Vieques. Fue pastor, discípulo de Cristo. Fue pastor, discípulo de Cristo aquí en Ponce, en Massachusetts, en Villa Marisol, en Villarrica y Espinosa. Y al presente asiste a la Iglesia Luterana en Dorado. Es el autor de Quo Vadis, Vieques, y editó una colección de ensayos sobre el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Démosle la bienvenida a su profesor Lester Magana. Eso les acaba de ganar 2 puntos más de Apúntelo. Jóvenes, rápidamente, cuando se acabe esta actividad me van a firmar la hoja mía de asistencia. Los que han firmado por aquí en la fila de confesionarios firmaron una hoja de registro para la mesa de diálogo. Segundo, ahí hay una serie de fuentes, libros, 4 de ellos están aquí en la mesa que los pueden hojear ahorita, sobre la vida principalmente de Malcolm X, pero también de Martin Luther King. Las 6 personas que estamos aquí al frente, incluyendo a Iris de la Rosa, mayora del Ejército de Salvación, todos estamos asociados de alguna forma, fuimos estudiantes, fuimos profesores del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que secuela de esta actividad, si alguien tiene alguna pregunta que hacer también sobre la educación teológica, además de la mesa de diálogo Martin Luther King, pues se puede acercar a cualquiera de nosotros y preguntarnos, ¿ok? A mí me toca discutir el tema de Malcolm X, el cual de los dos es la persona más desconocida. Casi todo el mundo puede asociar la idea de Martin Luther King con la idea de la paz, la no violencia, los derechos humanos, el perro German Shepherd corriéndolo a los niños negros en Birmingham, en Selma, en Memphis, en todos esos lugares. Y alguno que otro sabe del premio Nobel que se le concedió a Martin Luther King. Malcolm X es la persona desconocida en este discurso. Comienzo diciéndoles que a principios del siglo XX y buena parte de lo que restó del siglo, la población negra americana o afroamericana estaba dividida en 2 posturas negras. Evito el término raza negra, un German Shepherd es una raza de perro y un chihuahua también. Hablaremos de la etnia negra o la etnia afroamericana. Las 2 posturas negras eran la integracionista de Martin Luther King y la separatista o segregacionista de Malcolm X. Los primeros, los integracionistas, luchaban y peleaban por tratar de ser integrados en la sociedad imperante, hegemónica en los Estados Unidos. Por lo tanto, buscaban de alguna forma abrir unos espacios como cualquier otro ciudadano americano para poder usar el mismo baño en una terminal de guagua, para poder sentarse donde les diera la gana, para poder beber en la misma fuente que en el sur de los Estados Unidos había una fuente fría para los blancos y un cubito de agua para los negros americanos. La historia de las ligas menores y de las ligas negras en el sur de los Estados Unidos refleja cómo muchas veces tenían que dormir en la guagua. No había pesebre para Baby Jesus en el sur de los Estados Unidos, y más si era negro, ¿ok? Y muchas veces jugadores negros americanos se hacían pasar por cubanos para de alguna forma ser aceptados en restaurantes y en hoteles del sur de los Estados Unidos. Así que la postura integracionista buscaba ser aceptado por el blanco americano, ser reconocido por sus valores, de alguna forma ser socio de los blancos más progresistas y de los blancos más liberales en el proyecto común de alzar a toda la sociedad norteamericana por medio de la libertad, la justicia y la equidad para todos los ciudadanos. Malcolm X tenía la postura contraria, la segregacionista o separatista. En esta, él no cree, ni el movimiento al cual él perteneció buena parte de su vida, la Nación de Islam, él no cree en la lucha de derechos civiles. No participaban absolutamente para nada en política. No se mezclaban para nada con la sociedad blanca imperante. No buscaban aceptación del hombre blanco y la mujer tampoco, ni busca apoyo de nadie excepto de la etnia negra. De hecho, ¿qué hay detrás del nombre de este movimiento separatista o segregacionista que comienza con Marcus Garvey y un montón de otros grandes predicadores? Buscaban dos ideas utópicas, pero
sigue siendo un norte. Las utopías no siempre se logran, pero nos van empujando a acercarnos, a caminar hacia ese horizonte, ¿ok? Así que ellos buscaban que se le concediera un gran predio de terreno, un par de estados norteamericanos, para hacer una nación separada negra, o el movimiento Back to Africa, que eso es un movimiento común desde Dios mío, Bob Marley y un montón de otros grupos que quieren ir de vuelta a Mother Africa. Hay una nación, Liberia, que fue poblada inicialmente por esclavos norteamericanos que huyeron, se fueron en el viaje contrario, ¿verdad? A uno llegaron encadenados, en el otro iban soltando las amarras en el mar en la medida que iban llegando a Liberia. Obviamente la raíz de esa palabra todos ustedes la reconocen. Así que el movimiento de Nation of Islam, la Nación de Islam, y Malcolm X estaban completamente poco interesados en cualquier aceptación blanca, el aplauso de los blancos liberales, que él llamaba hipócritas. No tenía gran fe en esos liberales. Y esencialmente era un rechazo a esa mayoría blanca. La vida temprana de Malcolm X, de nombre Malcolm Little, pequeño, su padre fue asesinado por un blanco racista, al igual que creo que un tío y su abuelo. Su madre colapsa emocionalmente por la presión de criar, creo que eran 8 hijos, solitas, sin un esposo, así que termina internada, o como dicen en Ponce, asilada, en una institución mental. Y todo eso fue sembrando en el espíritu de Malcolm un odio increíble, porque lo llevaron a varios hogares sustitutos. Era un niño que iba de hogar en hogar, hasta que a los 20 años él confiesa en la biografía que hay de él. Déjame hacer una parte para los libros de texto. Este es el libro más conocido por la mayoría de ustedes. Se llama La autobiografía de Malcolm X. Esto fue hecho por una charla que grabó un escritor llamado Alex Haley, que más adelante escribiría Roots. Ya se sabe que Alex Haley escribía más ficción que no ficción. Lo que no sabía se lo inventaba. Y en esta autobiografía, con gran influencia de Malcolm X, hay unos vacíos increíbles en eventos de su vida. Así que ya se sabe que esta no es la mejor biografía, pero vale la pena oírlo porque es autobiografía. Siempre que estemos claros que toda autobiografía es una obra de ficción. Toda autobiografía. Cogemos lo que queremos que salga y lo que no queremos que salga, no lo ponemos allí. Sobre todo las jefes en cálculo. Entonces, la biografía sí, bien hecha, esta la escribió un investigador negro americano de nombre Manny Marable. Este libro yo lo acabo de leer y por alguna razón se fue a caminar. No me queda el libro, pero sí me queda la cubierta. Este libro salió hace 2 años. Algún día vuelven a pie, después caminando. Algún día volverán. Es una tremenda obra, pero miren el subtítulo de este trabajo: A Life of Reinvention. Por 2 razones. Porque nosotros en las autobiografías nos reinventamos. Y a veces hasta estiramos un poquito el pie para poner datos que no fueron reales. ¿Ok? Pero segundo, yo creo que hay una alusión a la autobiografía. La reinvención que Malcolm X y Alex Haley trataron de hacer de su figura, y él es muy accurate, certero, efectivo en mostrar tanto las alturas como los valles en la vida de Malcolm X. Les voy a decir una cosa que los va a dejar con la boca abierta. El Nation of Islam hizo acuerdos con el American Nazi Party, con el partido nazi. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? ¿No? Como ellos eran segregacionistas, tanto los nazis como el Nation of Islam, ellos se veían como socios en el camino. O sea que ellos, Malcolm X y el Nation of Islam, no querían saber nada de los blancos, y aquellos estaban bien claros que no querían saber nada de los negros, sino si se quieren ir, felices, estamos con ustedes. Así que hubo un par de veces donde compartieron templetes y púlpitos, aunque Malcolm X siempre le tiró un burrunazo al presidente del American Nazi Party. La única vez que le tuvo que dar la mano en público delante de una gran audiencia, él le dijo así por secreto: gózate el aplauso, que es el único aplauso en tu vida. Y siguió andando y lo dejó al tipo así, al nazi aquel lo dejó pasmado. Ahora, un trabajo, si van a hacer un trabajo
sobre ambos, una comparación grande, este libro de James Cone. James Cone es el padre de la teología de liberación afroamericana. James Cone entiendo que es profesor en Union. ¿Es correcto? En Union todavía. Sí, porque está muriendo. Siempre ha sido. Siempre estamos muriendo. No, siempre estamos. En Union. Todos estamos siempre muriendo. Este es un gran trabajo porque es una biografía dual de Malcolm X y de Martin Luther King. Un gran trabajo, ¿ok? Histórico y teológico. Y finalmente, William Fred Santiago es un profeta puertorriqueño. No de esos profetas que se autodeclaran profetas y apóstoles. Es un profeta, un abogado, ya está en los 80 y pico, pero siempre su pasión ha sido la figura de Martin Luther King, ¿ok? Así que este es un autor nuestro, un abogado nuestro que ha luchado por derechos civiles, derechos humanos, los presos políticos, etc. Estuvo en la marcha de... Estuvo en la marcha de Washington. famosa marcha de Washington. ¿Qué año fue eso? ¿65, 64? 63. 63. 28 de agosto. Del 63, ¿ok? El mismo año que murió Kennedy. Y es un autor nuestro, un profeta. Ya que estamos hablando de profetas, Lester Caleb Santiago, su nombre fue dado en mi honor. Lester Caleb Santiago es hijo de un profeta, de Alfredito Santiago, ¿okay? De la Iglesia Evangélica Unida. Hay que recordarlo y reconocerlo. Así que ya a los 20 años, ese libro de Marable señala que Malcolm X ya había estado en una vida de violencia, de robo, de pimp chulo, y se alude, se cree que quizás participó de algún asesinato. A él lo cogen a los 20 años en Boston preso por unos robos, unos asaltos a unos negocios, y estuvo preso 6 años. Y es en esa cárcel, al igual que tanta otra gente que ha escrito de la cárcel, Antonio Gramsci, ¿quién más? ¿Tú acuerdas de alguien más? En los 11 meses que estuvo Martín Lutero allá encerrado en un castillo, que no estaba preso pero estaba separado, el año de silencio de Leonardo Boff por la iglesia católica en Brasil, etcétera, etcétera. Hay gente